Dios les bendiga y sean todos bienvenidos a los estudios bíblicos de Primera Asamblea de Dios de Raleigh. Es un privilegio que pueda acompañarnos a crecer cada día más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy continuaremos con la clase número 4 de la serie El estudio del evangelismo personal. La clase de hoy lleva por título Comparta su experiencia. Con ustedes, nuestra hermana Olga Vázquez. Dios les bendiga, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes, esperando que estén ya listos con Biblia, el lapicero, cuaderno para hacer sus anotaciones, porque yo sé que son muy aplicados. Vamos a empezar leyendo como siempre la palabra de Dios y vamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 12 al 18. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre precioso, te damos las gracias en esta tarde, mi Dios del cielo, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, poder transmitir este mensaje, Señor, a los hogares por este medio, Padre precioso. Te damos las gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia y tu amor, Señor precioso, y porque tú nos das, Señor, la oportunidad de compartir tu palabra, Padre amado. Yo te pido en el nombre de Jesús que abras los corazones de cada una de las personas que va a escuchar este video, esta clase, Señor. Que abra su mente, Señor precioso, y que puedan recibir tu palabra como espada de doble filo, Dios amado, mi Dios precioso. Y más que recibirla también, Señor, ponerla por obra, practicarla, mi Dios precioso. Muchas gracias, bendice a cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues estamos aquí nuevamente, vamos ya a la lección número 4 y yo sé, ¿verdad?, que ustedes han estado atentos escuchando estas lecciones de las cuales hemos aprendido mucho, hermanos. Yo también he aprendido y estoy aprendiendo cada día más lo que el Señor nos está enseñando. La lección de hoy se titula Comparta su experiencia y leímos en el pasaje de Hechos, a Pablo compartiendo su experiencia con el rey Agripa. Entonces, ¿verdad?, nosotros podemos ver allí cómo él no se detuvo, ¿verdad?, para proclamar la palabra de Dios. Entonces vamos a aprender en esta tarde a compartir nuestra experiencia. Todos tenemos experiencias, muchas experiencias que compartir con todo aquel que no conoce al Señor. Y hay muchas maneras de compartirla, ¿verdad? Los videos que aparecen al inicio traen un mensaje bien importante.
Y eso alegra mi corazón, ¿verdad? Porque no nos podemos estar reuniendo ahora en estos tiempos por lo de la pandemia, pero a través de estos medios nosotros podemos llegar a todo el mundo, ¿verdad? Porque es para todo aquel que quiere escuchar. Entonces, Pablo está compartiendo su experiencia. El video, ¿verdad?, nos muestra de qué manera nosotros podemos compartir nuestras experiencias con los que no conocen al Señor. Puede ser de manera grupal en un aula, ¿verdad? Puede ser a través del teléfono, puede ser a través de este medio de la internet, puede ser de persona a persona. Pero lo importante es compartir la experiencia. El apóstol Pablo, aquí en esta lectura que tuvimos, él compartió su experiencia de persona a persona y nada más ni nada menos que con un rey. Así es que nada hay imposible para Dios. Vamos a ver 4 puntos importantes. El primero dice: comparta en todo tiempo. Jesús hablaba con las personas donde quiera que él iba. Él predicaba en todo tiempo y en todo lugar, incluso en la misma cruz del Calvario. Jesús, para él no había nada que impidiera, y sabemos que para Dios no hay nada imposible. Entonces vamos a ver Marcos 1:38, que dice así: Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Si nuestro Señor Jesucristo vino para predicar el Evangelio y nosotros somos cristianos, que la palabra de cristiano quiere decir seguidor de Cristo, Él es nuestro ejemplo. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, ¿verdad? Lo que Cristo hizo. Si Él predicaba, nosotros también predicar. Porque para eso estamos aquí en la tierra. También, ¿verdad? En Lucas 23 del 42 al 43 dice: y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este personaje fue uno de los dos, ¿verdad?, con los que Cristo fue crucificado. Uno se arrepintió y el otro no. Y este personaje reconoció al Señor, reconoció que Cristo era el Salvador y que Cristo estaba muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Él lo reconoció, por eso fue que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermoso que allí en la cruz, ¿verdad?, este hombre tuvo la oportunidad de reconocer a Cristo. Estaba muriendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dijo: yo aprovecho esta oportunidad. Y por eso fue que le dijo esto al Señor, y el Señor le aseguró: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hermoso todo esto que el Señor hace. El apóstol Pablo también predicaba en todo tiempo. Y aquí lo vemos instruyendo a nuestro hermano Timoteo. Y vamos a ver 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Y dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Miren nada más qué instrucciones el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y esto es para nosotros, hermano, para nosotros, para que nosotros insistamos, para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros podemos decir: es que no es el tiempo del Señor. Prediquemos, es lo importante, predicar, dejar la semilla sembrada en todo aquel que no conoce al Señor.
Pablo también proclamaba las buenas nuevas, aun cuando tenía sus manos y sus pies encadenados, aun cuando estaba en la cárcel. Él no se detuvo en predicar, él no se detuvo en escribir para los hermanos, para decirles todo lo que tenían que hacer. Él estuvo ante el rey Agripa de esa manera. Él iba encadenado, hermanos, y él así le compartió al rey lo que el Señor había hecho en su vida. También vemos en Hechos 26, 28 y 29, dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo, excepto estas cadenas. En el corazón de Pablo, hermanos, estaba ese sentir, que todos se convirtieran. En el corazón de Dios, Padre, también está ese sentir, que todos nos convirtamos al Señor. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Para todos es la oportunidad, así sean reyes, así sean altos funcionarios, quien sea. El Señor no hace acepción de personas y para todos es la oportunidad de salvarnos, de conocer a nuestro Dios, de conocer a ese Dios poderoso que tenemos. Para todos es la oportunidad. Nosotros no tenemos que hacer distinción. No podemos decir a este sí le comparto, a este no. No podemos, hermanos, porque no debemos de hacer acepción de personas. Entonces el apóstol Pablo aquí, ¿verdad?, predicándole a Agripa, y él le dice que por poco lo persuade a ser cristiano. Y yo creo en mi corazón que esa palabra se quedó grabada en el corazón de Agripa, aunque no se habla más de esto, ¿verdad? Pero por la fe que nosotros tenemos y sabemos lo que la palabra dice, que esa palabra quedó sembrada en Agripa. Quedó sembrada allí en su corazón. Pablo también levantó la voz para proclamar las buenas nuevas al carcelero que estaba para cometer suicidio. Y eso lo vemos en Hechos 16, del 27 al 31. Yo les estoy leyendo parte de todo esto, hermanos, pero nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que conocer lo que el apóstol Pablo hizo, lo que el apóstol Pedro hizo. Nosotros tenemos que conocer todo eso para nosotros poder transmitirlo a los que no conocen. En Hechos 16, 27, 31 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El carcelero se quería matar porque si ellos se escapaban los presos, ellos morían, los mataban, porque los consideraban inservibles. Entonces él pensó que los presos se habían escapado, pero Pablo le dijo: no, detente, no te hagas daño. Entonces, ¿verdad?, si el carcelero preguntó qué hacer para ser salvo, es porque los había escuchado. Él escuchaba cantar a Pablo y a Silas allí en la cárcel. Él escuchaba alabar al Señor a estos dos hermanos y por eso preguntó cómo ser salvo.
Esta es una promesa que Dios nos da, ¿verdad? De que si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, seremos salvos nosotros y nuestras familias. Es una promesa que Dios nos da. Entonces nosotros estamos confiando en esa promesa. Hay ciertas oportunidades que se nos cruzan en nuestro camino una sola vez en la vida y tal vez nunca más se presenten. Pablo aprovechó esa oportunidad ante Agripa porque dijo, si no es ahora, no va a ser. Entonces él le predicó a Agripa, que era el rey, y a todos los que estaban allí, porque yo me imagino que había muchísima gente y muchos de ellos escucharon las experiencias del apóstol Pablo. Entonces, ¿verdad? Miren, yo podría pasarme hablándoles de mis experiencias, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de nosotros aprender cómo evangelizar, cómo llevar la palabra a quien no la conoce. Yo les voy a platicar un pequeño testimonio en el cual yo sufrí mucho, y fue que en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, el Señor me decía que le hablara a un joven, y yo desobedecí, ¿verdad? Como yo pienso que todos nosotros en alguna ocasión desobedecemos al Señor. Yo desobedecí en esas ocasiones cuando el Señor me decía, háblale de mí. En una ocasión no lo vi porque yo llegaba a un lugar y siempre que llegaba yo veía a este joven. Yo no lo vi y le pregunté a una persona y le dije, ¿qué pasó con este joven? No recuerdo cómo se llamaba. Él no recuerdo en este momento, pero sí recuerdo este suceso. Y entonces me dijo, él está muy enfermo y se fue a Florida a atenderse allá. Entonces en mí empezó una apuración, una cosa en mi corazón de saber que tuve la oportunidad de hablarle y no lo hice. Entonces yo oraba al Señor y le decía, Señor, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no lo hice? Perdóname, Señor. ¿Por qué cuando tú me lo dijiste, yo no lo hice? Y entonces yo recuerdo que lloraba ante el Señor y yo le decía, perdóname, ¿qué puedo hacer ahora ante esta situación? Y el Señor me dijo, escríbele una carta. Y yo escribí una carta, le di todo el plan de salvación a través de esa carta y oré mucho y le dije, Señor, que esta carta llegue a él. Cuando volví a regresar a ese lugar, a buscarlo, a ver si ya había regresado a su casa, me dijeron que ya había regresado, pero que se encontraba muy mal. Y yo le digo, déjenme ir, déjenme entrar a verlo, quiero hablar con él, y no me permitieron hablar con él. Pero yo ya llevaba la carta escrita. Entonces le dije a esta persona, yo te pido un favor bien grande, entrégale esta carta. Si él no puede leerla, yo te suplico que se la leas tú. Y le digo, yo voy a regresar para ver si él leyó la carta. Al poco tiempo, a los días, porque no fue mucho, yo regresé y le pregunté a esta persona y le dije, ¿le leíste la carta? Y me dijo, sí. Me dijo, y él lloró. Y eso, hermanos, trajo una paz a mi corazón, porque yo sé que recibió al Señor a través de esa carta. Porque tuve la oportunidad de hacerlo, como decimos aquí, y no lo hice. Pero hubo una oportunidad más, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que nos hemos equivocado y que hemos desobedecido a Dios, el Señor siempre va a hacer algo por esa situación. Y el apóstol Pablo, él aprovechaba cada uno de los tiempos que él tenía para predicar. Entonces, si Pablo no hubiera detenido al carcelero, el carcelero se hubiese matado. Pero gloria a Dios que se salvó y que no se suicidó, sino que se convirtió al Señor, nació de nuevo. Y eso es glorioso, hermanos.
Tenemos que estar permanentemente preparados para anunciar a cualquiera que necesita oír las buenas nuevas de Cristo. Preparados ¿cómo, verdad? Nosotros estamos aquí preparándonos para compartir nuestras experiencias con el Señor, para decirle al Señor que Él es nuestro Dios y que nosotros somos los mensajeros para llevar la palabra de Dios ante quien no lo conoce. Entonces, estamos aquí para eso, ¿verdad? Para anunciar, preparándonos. Muchas personas pueden decir, clases de evangelismo, pues qué aburrido, clases de evangelismo no las quiero escuchar. Hermanos, todos tenemos que aprender primeramente, a depender del Espíritu Santo y segundo, a llevarle la palabra a quien no conoce. Todos los que hemos recibido a Cristo, los que creemos, es un mandamiento para nosotros. Ustedes pueden decir, Pablo porque fue llamado. Sí, Pablo fue llamado para eso. Pero nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios obedecemos sus mandamientos, lo que Él nos dice en la gran comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es un mandamiento para todos, no nada más fue para el apóstol Pablo, no solamente son para los pastores y líderes, es para todos los que creemos en Jesús. Entonces tenemos que estar preparados para eso. El segundo punto dice, comparta sin vergüenza, sin pena, compartamos nosotros la palabra de Dios. No podemos avergonzarnos, no podemos sentir pena de compartir de aquel que nos salvó. Miren, hermanos, muchas veces nosotros compartimos tantas cosas que no debemos de compartir. Muchas veces se nos puede decir, yo te voy a platicar esto, no lo digas a nadie, y lo primero que hacemos es correr y llevar el chisme. Hermanos, prediquemos la palabra, ¿verdad? Llevemos la palabra, en vez de llevar el chisme, llevemos la palabra a quien no lo conoce. Y si ya lo conoce y esta persona nos está trayendo algo a nosotros, digámosle que Cristo la ama o que Cristo lo ama. Digámosle una palabra en vez de llevar otras cosas. Parece, ¿verdad? Hay muchas personas, muchos hermanos que se avergüenzan de ser cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué avergonzarnos de ser cristianos? Muchos hasta ni oran en los restaurantes porque los van a ver orar. Eso es sentir vergüenza, hermanos. Y si sienten vergüenza orar para tomar los alimentos fuera de sus hogares, se imaginan, entonces sienten vergüenza de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No debe de ser así, hermano, porque el Señor no se avergonzó, aunque fue humillado, fue avergonzado en la cruz, pero Él no se arrepintió de ir a esa cruz por ti y por mí. Entonces nosotros no tenemos de qué avergonzarnos. En Marcos 8:38 dice, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Saben cuándo va a ser esto, hermano? Cuando Él venga por su iglesia. Todo el que se avergüence, ¿qué pasará? ¿Se va a quedar? Porque dice que se va a avergonzar de nosotros si nosotros nos avergonzamos de Él. Cuando estudiemos la palabra, hermano, estudiémosla profundamente y pidámosle al Espíritu Santo qué nos está hablando el Señor allí. Porque no nada más es sentir vergüenza, es creer que cuando Él venga nos dejaría aquí, hermanos. Esto es lo que nos está diciendo Marcos 8:38, que Él se va a avergonzar de nosotros. Y qué triste sería eso, hermanos.
Entonces, ¿por qué sentir vergüenza si Él no se avergonzó, verdad? Si Él fue a la cruz del Calvario sin abrir su boca. Él pudo haberse negado a hacerlo, pero lo hizo. Lo hizo por amor a nosotros y sin sentir ninguna vergüenza. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, dice el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego. Esta palabra debe de ser para nosotros un arma bien poderosa. Grabarla, como dice en su palabra, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenemos que estudiar la palabra, creerla, hermanos, analizarla. El tercer punto dice: comparta para lograr un cambio en la persona. ¿Qué vamos a compartir? Nuestras experiencias, hermanos. Tenemos que aprender a compartirlas largas o cortas. Tenemos que aprender a compartir nuestra experiencia en 3 minutos, en 5 minutos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque hay personas que le dicen a uno: le doy 3 minutos porque estoy ocupado o estoy ocupada. Entonces, si usted no sabe cómo compartir su experiencia en corto tiempo, lo va a dejar allí. Entonces, cuando nos dicen tengo tantos minutos para escucharte, nosotros tenemos que actuar rápido para que esa persona pueda escuchar. Hay mucho que escuchar, hay mucho que decirle a esa persona de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha sanado, Él nos ha salvado, Él nos ha liberado. Él ha hecho muchas cosas en nosotros, hermanos. No podemos decir: ay, es que yo no tengo nada que compartir. Claro que hay que compartir. Claro que tenemos que compartir. Y hay muchas personas que se nos acercan, hermanos, a nosotros sin conocernos y nos empiezan a relatar su vida o la situación que estén pasando. El viernes que pasó, ¿verdad? Una mujer se acercó a mí, ella muy contenta, sonriendo, y estuvimos platicando mucho tiempo. Me platicó la situación, por lo que me dijo, ella tiene un matrimonio hermoso con su esposo, sus hijos, y yo tuve la oportunidad de entrar con la palabra cuando ella me dijo que sus papás los habían abandonado y que ella se había hecho cargo de sus hermanos. Ella tenía 16 años. Y yo le dije, estábamos afuera, el cielo estaba hermoso, y yo le dije: mira, allá arriba hay un Dios todopoderoso que te ama y que Él vio tu situación. Tú no estabas sola, Él estaba contigo. Porque dice en su palabra que Él tiene un amor especial por los huérfanos y las viudas. Ustedes estaban huérfanos en ese momento. Y ella comenzó a llorar. Y pude ver que había un dolor profundo en su corazón. Entonces, hermanos, siempre estemos preparados, siempre estemos listos. Y siempre el Espíritu Santo, cuando nosotros estamos dispuestos, el Espíritu Santo nos va a traer la palabra, nos la va a recordar. Dile esto. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones y Él sabe que la persona está padeciendo. ¿Sabe cuándo las personas se van a arrepentir de sus pecados? Cuando conozcan a Cristo. Pero ¿cómo lo van a conocer si nosotros no hablamos? Tenemos que hablar. Como dice el apóstol Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, nosotros tenemos que llevarles la palabra de salvación. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el pan de vida para quienes tienen hambre. Es el agua de vida para los sedientos. Es el sanador de los enfermos. Es la luz
para los que están en tinieblas. Él es todo lo que el hombre puede necesitar. No podemos pedirle más al Señor porque Él es todo. Él es todo. Nosotros tenemos mucho que decir de nuestro Señor, mucho que hablar de nuestro Padre Dios. También, ¿verdad? En la Biblia nosotros vemos algunos ejemplos bíblicos de cómo Dios transforma. Nosotros, cada uno de nosotros hemos sido transformados. Unos muy rápido, otros muy lento, ¿verdad? Pero estamos en ese proceso de transformación, ese proceso de santificación. Entonces, aquí vamos a ver nosotros, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo, sabemos la historia del apóstol Pablo. Él era, ¿verdad?, era un erudito, era un líder en su comunidad. Y antes de tener un encuentro con Jesús, estaba entregado en cuerpo y alma. Él todo lo hacía así como bien en el corazón, a defender la religión y las tradiciones de sus antepasados. Eso es lo que Pablo defendía y por eso perseguía a los cristianos, porque él creía que la religión de sus antepasados era la correcta. Y cuando comenzó a hablar, a escuchar de los cristianos, entonces él se puso en contra, y sabemos, ¿verdad?, que él permitía que los asesinaran, que él los llevaba presos, que había obtenido hasta derechos de las personas, de las autoridades, para él poder hacer eso como si fuese un policía. Entonces él los detenía y los encarcelaba. Y podemos ver la transformación que nuestro Padre hizo al apóstol Pablo. Y también, ¿verdad?, la transformación que Él ha hecho en nosotros. Nosotros ya no somos los mismos de cuando venimos por primera vez ante el Señor. Él nos ha transformado y ha hecho de nosotros personas diferentes por amor a nosotros. En Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 8 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Aquí podemos ver al Pablo transformado, al Pablo aquel que perseguía a los cristianos, ahora está hablando diferente, porque conoció al Señor, porque se enamoró de Él y porque obedeció el llamado que el Señor le hizo a Pablo. Entonces él era de una de las 12 tribus de Israel, era de la tribu de Benjamín. Y aquí lo dice, era fariseo, era hebreo de hebreos. Y también reconoce aquí que fue perseguidor de la iglesia, pero que ahora, ¿verdad?, todo eso que él hizo en su vida anterior, todo eso él lo llama como cosa perdida. Para él ya no cuenta más sino el amor y la obediencia a Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender, verdad, este maravilloso milagro, esta maravillosa transformación que el Señor hizo en Pablo? Miren, hermanos, nosotros muchas veces vemos a las personas, si es un delincuente, si es un asesino, y uno dice, no, yo no creo que se convierta. Y tomamos el papel del Espíritu Santo. Entonces decimos, no creo que se convierta. Eso
eso, ¿verdad? Aunque sabemos que el Espíritu Santo lo que quiere es que se conviertan al Señor. Pero nosotros pensamos que por lo que vemos, esa persona no se va a convertir. Por eso el apóstol Pablo dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que las personas se conviertan. Y entonces, ¿verdad? Uno dice, no, a este no le voy a compartir porque pues no creo que se convierta. Estamos mal. Estamos mal porque nosotros tenemos que darle el plan de salvación, llevar las buenas nuevas a todo el mundo y en todo tiempo, para que se conviertan y conozcan al Señor y no dejarnos llevar por lo que sentimos en ese momento, porque tal vez no queremos hablar, porque nos sentimos avergonzados, porque no queremos decirles y ponemos obstáculos. ¿Para qué? Para predicarle a esas personas. Pablo, al conocer a Cristo, pudo considerar como tales cosas inservibles todo lo que él tenía, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo no tenía amor al dinero, él tenía amor a las almas. Él dijo que el Señor lo llamó a predicarle a los gentiles y por eso nosotros estamos aquí, ¿verdad? Porque como gentiles nos llegó la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. También podemos ver otro ejemplo en Zaqueo. Y esto ustedes lo pueden leer allí en su casa después en Lucas 19 del 1 al 10. Son citas bíblicas largas donde si usted quiere conocer bien la historia de Zaqueo, allí va a conocerlo. Zaqueo era la palabra de Dios dice que era un hombre pequeño de estatura, un hombre bajito. Pero Zaqueo fue un hombre grande en arrepentimiento. Fue uno más de tantos convertidos al Señor. Zaqueo sabemos que era un cobrador de impuestos y por lo tanto robaba, él sustraía el dinero a las personas. Pero ¿qué pasó cuando Zaqueo conoció al Señor? Dice que se arrepintió de lo que había hecho. Y miren, nosotros podemos decir, o la persona puede decir, yo me arrepiento, pero tiene que haber hechos que comprueben que verdaderamente se han arrepentido. Zaqueo aquí dijo que devolvía, que le iba a devolver a las personas 4 veces más de lo que les había robado. Y también, ¿verdad? Podemos ver allí el corazón dador en ese momento del arrepentimiento de Zaqueo. Él dijo que iba a repartir la mitad de sus bienes a los pobres. Esos son los verdaderos arrepentimientos. Eso es lo que nosotros podemos ver cuando una persona se arrepiente, el fruto del arrepentimiento. Entonces, ¿verdad? Zaqueo hizo eso. Fue otro de los ejemplos bíblicos, ¿verdad? Que nosotros podemos ver y aprender, hermanos, porque no nada más es yo voy a ver el testimonio, voy a ver qué Dios hizo en los personajes bíblicos, es hacer lo que ellos hicieron también. También tenemos otro ejemplo más, Moisés. Tremendo ejemplo de Moisés. Moisés fue criado en un palacio como nieto de Faraón. Sabemos la historia de cómo Moisés llegó a palacio. Aprendió toda la sabiduría egipcia. Era poderoso en palabra y en hechos. Todo eso aprendió Moisés en palacio junto a Faraón. Pero a través de las circunstancias, Moisés tuvo que dejar la vida del palacio, ¿verdad? Nosotros sabemos que él asesinó a un egipcio que estaba golpeando a un israelita, y él se enojó tanto que por accidente y por la furia que sentía lo asesinó. Él tuvo que huir de palacio por esa situación, pero estaba el plan de Dios perfecto. Ese plan de Dios
que va a seguirlo y a continuarlo y no lo va a dejar a medias. Cuando Moisés tuvo ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Y todos hemos leído ese pasaje donde vio la zarza ardiendo y nuestro Dios le habló y le dijo: quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas es santo. En ese momento, ¿verdad? Moisés pudo ver la gloria de Dios y todo cambió en él. Hubo cambios en Moisés. Él se entregó al Señor y fue, la Biblia lo llama, el líder más paciente y manso, ¿verdad? Porque fue un líder tremendo que Dios lo usó para liberar al pueblo de Israel, así como nuestro Señor Jesucristo nos ha liberado a nosotros de las manos del enemigo. Moisés fue enviado a eso, a liberar al pueblo de Israel que había estado más de 400 años como esclavos en Egipto. Y conocemos la historia. Si usted quiere conocer sobre la vida de Moisés, lea los 5 primeros libros de la Biblia. Desde Éxodo, bueno, los 5 primeros porque está Génesis, pero desde Éxodo hasta Deuteronomio usted puede ver la vida de Moisés, para que pueda aprender, para que pueda prepararse a cómo compartir la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra, hermanos, no solamente en nuestra mente, principalmente en nuestro corazón, porque en la mente la tenemos para memorizarla, pero en el corazón la atesoramos, dice el Señor. Ahí la guardamos. Somos como la computadora, hermanos. Si una computadora no se le meten programas, no tiene datos, aunque uno quiera usarla, no va a poder porque no lo tiene. Nuestro Señor quiere que tengamos la palabra en nuestro corazón para cuando el Espíritu Santo venga, para cuando se presente una oportunidad de hablar del Señor, el Señor busca en nosotros palabra. Y si no la haya, hermanos, tiene que haber en nosotros palabra. Tiene que estar allí en nuestro corazón para nosotros poder transferírsela a otras personas. Esto es lo que nosotros vemos aquí, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas en Cristo son nuevas. El Pablo viejo, es lo que dice que él todo lo dejó por basura, ¿verdad? El Pablo viejo, la Olga vieja y cada uno de nosotros, nuestro viejo hombre, quedó atrás. Ahora todas las cosas son nuevas en nosotros. ¿Son nuevas para qué? Para predicar su palabra. Son nuevas, dice que somos hechuras de sus manos. Las cosas viejas que había en nosotros ya no deben de existir. Pero muchas veces las traemos a colación, las traemos del pasado al tiempo presente. Pero aquí dice que somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron. Esto es verdadero. Esta es una experiencia personal con Cristo que trae cambios en nosotros. ¿Sabe cómo? De dentro hacia afuera. No de fuera para adentro, de dentro hacia afuera. Lo que hay en nosotros, el Señor lo saca. Lo que le desagrada al Señor de nosotros, Él lo saca, pero nosotros nos tenemos que esforzar también. El siguiente punto dice: comparta su experiencia aunque le cueste. Entonces, ¿verdad? En este punto nosotros vamos a compartir nuestra experiencia, como les decía anteriormente. Tenemos que reducirla, depende, ¿verdad? Si la persona tiene mucho tiempo, gloria a Dios, le podemos enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis, porque tiene todo el tiempo, como me tocó el viernes, ¿verdad? Me agarró la noche allí hablando con esta persona y ninguna de las dos nos queríamos ir.
Entonces, cuando pasa eso, gloria a Dios, hermano, porque nosotros podemos hablarle de lo que el Señor nos pone en ese momento, hablarle a la persona, para que esa persona conozca al Señor. Pero hay veces que nos dicen, o si vamos a tocar una puerta, nos abren la puerta y nada más nos sacan la nariz, ¿verdad? Y nos dicen, ¿qué quiere? No, pues a uno, ¿verdad? Ya va preparado para decirle, y muchas veces cuando las personas salen así, ¿verdad? De repente se asoman y cuando están escuchando, hermanos, como que el cuerpo se va aflojando y van abriendo la puerta más porque ya están escuchando lo que les estamos diciendo. Aquí vamos a ver el ejemplo de 3 jóvenes hebreos en el Antiguo Testamento que también conocemos, ¿verdad? Estudien el libro de Daniel, ¿verdad? Para que ustedes sepan quiénes eran estos 3 jóvenes. Estos 3 jóvenes decidieron servir a Dios a toda costa, sin importar lo que podría ocurrirles. Debido a su testimonio ante el rey, fueron entregados en un horno ardiente. Escogieron morir antes que negar su fe. Estos 3 personajes se les estaba obligando a adorar a un ídolo, a postrarse a los pies de él. Y entonces era una orden que el rey había dado, pero ellos decidieron desobedecer al rey y obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por esta causa los echaron en un horno ardiente. Y allí ese mismo rey que ordenó que los echaran, dice que vio 4 personajes. Ellos eran 3 jóvenes, pero vio 4 personajes. Dice, yo vi ahí a uno parecido a hijo de hombre. ¿Y saben quién era, hermanos? Cristo Jesús, con esos 3 jóvenes que habían caído al horno. Él los libró de que murieran quemados. Ellos salieron de allí como si no hubiesen estado en ese horno ardiente. Ahí vimos también el poder de Dios. Cuando nosotros obedecemos a Dios, Él se glorifica. Todo lo que nosotros hacemos, hermano, la palabra que llevamos es para la gloria y honra de Dios. No es para la gloria y honra del hombre, hermano, es para la gloria y honra de Dios. También vemos en Isaías 53, ya casi estamos terminando, Isaías 53 dice, 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El profeta Isaías estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, de lo que él iba a padecer en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Dice, vea que lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Y me puse a ver qué significaba quebranto, hermano. Y quebranto quiere decir quebrar de manera violenta, destruir, profanar o despedazar. Eso sufrió nuestro Señor en la cruz. ¿Y qué hicimos nosotros? Dice que como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando nosotros nos avergonzamos de llevar la palabra, de llevar las buenas nuevas de salvación, hermano, nosotros estamos escondiendo el rostro, estamos escondiéndonos para que la gente no nos vea. Pero ¿saben qué? Hay alguien que nos está viendo y que conoce nuestro corazón, y es Cristo Jesús, el que murió en la cruz por nosotros, el que fue quebrantado en esa cruz por amor a nosotros y no se avergonzó. Entonces, Él hizo esto, ¿verdad? Por nosotros. ¿Por qué nosotros avergonzarnos? ¿Por qué sentir ese sentimiento tan feo, ¿verdad? Que nos impide, ese sentimiento nos impide llevar las buenas nuevas de salvación, y ese sentimiento no es de Dios, hermanos. Pidámosle al Señor, pidámosle que
podamos dejar esa situación y enamorémonos del Señor, como lo hizo el apóstol Pablo y como lo hicieron esos grandes hombres que podemos leer en la Biblia. Mateo 16:24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos es dejar la vieja naturaleza que llevábamos, con la que vivimos por años y que nos gustaba porque no conocíamos al Señor. Pero ya en el Señor somos nuevas criaturas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Negarnos, ¿verdad?, a los deseos pecaminosos, como hablaba el pastor hace rato, a las debilidades que tenemos y que nos arrastra al pecado. Resistirnos a eso, resistirnos a la tentación, resistirnos al pecado, dejar de amar el mundo, hermanos, porque muchas veces, ¿verdad?, pueden haber muchos hermanos que todavía les gustan las cosas del mundo, y yo no digo que a mí no, ¿verdad?, pero porque todos somos tentados, pero siempre tener presente que Dios nos está viendo y qué es lo que Dios nos pide que hagamos. Entonces, ¿para qué? La tentación va a venir, y la tentación no es pecado, se convierte en pecado cuando nosotros pecamos, cuando nosotros llevamos a cabo eso que queremos hacer. Ahí es donde la tentación se convierte en pecado. Entonces tenemos nosotros que, si queremos llevar la cruz de Cristo, si queremos ir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos, obedecer sus mandamientos y llevar su palabra a todo aquel que no lo conoce. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesta a hacerlo? Tenemos que hacerlo, hermanos. Hagámoslo para que muchas almas se salven y no tengan que ir al infierno. Hasta aquí terminamos. La siguiente clase para el próximo lunes es la lección 5 y se titula Entienda la tarea. Y ahí se los dejo de tarea. Vamos a orar, que Dios les bendiga, ¿verdad? Y que practiquemos todo esto, que practiquemos, que aprendamos. Si usted no sabe evangelizar, yo conocí a una hermana que ella nos decía, nosotros salíamos a evangelizar, siempre lo hemos hecho. Cuando estábamos en Blue Ridge, yo recuerdo que salíamos con Álvaro y él cargaba un micrófono en ese tiempo, yo digo que era un megáfono, ¿verdad? Iba Susi, iba Gloria, iba yo, iban otros hermanos más y salíamos a predicar. Ajá. Entonces, después también veníamos predicábamos cerca de esta área cuando ya nos íbamos a mover para acá. Y en una ocasión una hermana me dijo: hermana, yo quiero hacerlo, pero no sé cómo. ¿Puedo ir con ustedes para que aprenda? Claro, está la disposición, está el deseo. Claro que sí. Si usted no sabe cómo lo hace y quiere ver cómo lo hacemos, ¿verdad?, cuando haya esa oportunidad de que se pueda salir otra vez, ¿verdad? Claro que sí. Y si usted quiere, ¿verdad?, contactarme o decirme: hermana, ¿me puede enseñar? Claro que sí, yo también me la llevo y vamos por allí a evangelizar, pero no se trata de eso, sino de hacerlo en grupo o de aprenderlo aquí dentro de la iglesia. Que Dios les bendiga, ¿verdad?, y que Dios les guarde, y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por esta palabra, Señor, esta palabra de que estamos aprendiendo, mi Dios del cielo, para llevar almas delante de tu presencia, Señor. Yo te pido por cada uno de nosotros, ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, Padre precioso, porque reconocemos que sin ti nada somos. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque sabemos que te tenemos y que te necesitamos. Espíritu Santo, necesitamos que tú nos guíes, que tú, Padre amado, nos ayudes a salvar almas, a que muchos te conozcan, Padre precioso.
Gracias, Señor, por este tiempo. Que Dios les bendiga y les guarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ríos de agua viva